días a todos. Vamos a dar continuación al programa del día de hoy. Le agradezco a la mesa directiva la invitación para coordinar este caso clínico y le voy a pedir a los profesores me hagan favor de pasar y sentarse aquí al frente, el doctor Alfonso Pomp, el doctor Carlos Esquiabón, el doctor Miguel Herrera, por favor, doctor Pablo Zorrilla, la licenciada en nutriología Rocío Durán y la psicóloga Miriam Sánchez, por favor. Primero que nada quiero decirles que debemos sentirnos muy satisfechos y muy privilegiados de tener esta mesa enfrente con este nivel de profesores, y yo creo que vamos a tratar de sacarles todo el provecho posible con este caso que me hizo favor el doctor Juan Pablo Pantoja de facilitarnos para que pudiéramos presentarlo, a quien le agradezco desde luego su apoyo. Pues como siempre creo que los casos que tienen algún tipo de problema nos dejan mucha enseñanza, los casos fáciles nos dan conocimiento y los casos complejos nos dejan experiencia. Y bueno, vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Yo lo tengo, yo lo puedo manejar. Bueno, este es un caso clínico de una mujer de 42 años que pesaba 112 kilogramos al momento en que se iba a operar y con un índice de masa corporal de 44, como ustedes pueden ver en la pantalla, sin ningún antecedente heredo familiar relacionado y dentro de sus antecedentes personales no patológicos tampoco existía nada relevante, un par de embarazos, una cesárea. Creo que lo importante aquí en sus antecedentes personales es, además de que no tenía alergias, es un tabaquismo intenso de 20 cigarrillos por 26 años y la única cirugía en su haber es la cesárea. Yo quisiera preguntarle a los doctores, a los cirujanos, a quien quiera o a todos, ¿cómo prepararían, y esto es algo a lo que nos enfrentamos todos los días, cómo preparamos a un paciente que tiene un tabaquismo tan intenso y que queremos operarlo? ¿Hay alguna recomendación para poder controlar o mejorar o eliminar este tabaquismo en estos pacientes? ¿Los debemos operar? ¿No los debemos operar? Yo quisiera escuchar sus comentarios. Esquiabón. Buenos días, gracias por estar aquí. Tenemos dos cosas importantes. Una, que los obesos que son tabagistas, cuando se queda a operación, tiene dos problemas. Vamos a quedar sin la comida y nosotros doctores nos queremos también que se queden sin los cigarros. Entonces son dos cosas muy importantes en su vida que tiene que combater. Yo pienso que tenemos que intentar una disminución de los números de cigarros por un periodo antes de la cirugía, si posible. ¿Cuánto tiempo? Pelo menos como 15 días sin cigarros, si es posible, lo mínimo posible. Ese es el que intentamos en nuestra experiencia. Porque es muy difícil para los enfermos se quedaren sin comida, sin cigarro. Es un problema que la psicóloga puede ayudar, mas acreditamos que un periodo antes de la cirugía con lo mínimo posible de cigarros es bueno. Si se puede parar, es lo mejor, mas no siempre es posible. Yo los quiero invitar a ustedes que si tienen alguna pregunta con respecto, pasen al micrófono, háganla. Este es un momento de interacción, no tiene que ser estrictamente llevado por los que estamos aquí arriba. Es importante que ustedes hagan sus cuestionamientos. Psicóloga Miriam, ¿cómo manejar el aspecto del paciente con un alto hábito tabáquico y que se resiste a dejar de fumar y sabemos que tiene una indicación y hasta nos presiona a los cirujanos a que ya quiero que me operes, pero te estás fumando 20 cigarros al día y eso sabemos nosotros que representa un riesgo? ¿Qué hacer con estos pacientes?
voltearse para no ver el tabaquismo y operar al paciente porque si no se me va a ir, o de plano tomar conductas más estrictas? ¿Qué recomendaciones nos dan? Anoche precisamente estábamos platicando sobre algunos pacientes que tenemos con adicción a la nicotina y comentábamos que precisamente con este tipo de pacientes lo que nosotros hacemos es una preparación previa, mínima, necesaria. Tenemos que hacer una evaluación donde encontremos el porqué de su impulsividad que ha llegado a ese nivel de adicción y trabajar la ansiedad junto con nutrición. Va a haber ahí una carencia de vitaminas importante que también tiene una influencia sobre su estado emocional y anímico. Una preparación es necesaria en este caso, pero desde luego no le vamos a quitar a la paciente la oportunidad de accesar a otro tipo de estilo de vida muchísimo más sano. Tenemos que trabajar sobre todo ansiedad e impulsividad, determinar su nivel y trabajar con las herramientas que nosotros conocemos. Es decir, que si tenemos pacientes con estas características, con más razón tienen que ir con usted. Con muchísima más razón. Qué bueno. Doctor Herrera, usted o el doctor Zorrilla, ¿consideran necesario que estos pacientes en este nivel de hábito tabáquico tengan que ser evaluados por el neumólogo o se le tengan que hacer pruebas de capacidad respiratoria o hay alguna conducta que recomiende para que la pongamos en práctica? Porque insisto, esto es de todos los días en el consultorio, los fumadores intensos. Pero sí, como parte de la rutina que nosotros tenemos, a todos los pacientes se les hace una placa de tórax y unas pruebas de funcionamiento respiratorio, de tal manera que con esto veríamos si hay alguna repercusión ya del tabaquismo, y si hubiera alguna repercusión del tabaquismo lo tendría que ver el personal apropiado. Ahora, en cuanto a qué hacer con el tabaquismo, yo créeme que es algo que me interesaría ver qué hacen en otros sitios, porque la verdad nosotros podemos preparar a los pacientes de una manera muy pobre. La mayor parte de los enfermos dicen, no puedo dejar dos cosas a la vez, de comer y de fumar, de tal manera que si tengo 23 años fumando, 26 años fumando, 20 cigarrillos al día, no esperes que hoy vaya a dejar de fumar durante los 6 meses que tú me dices que no puedo ingerir irritantes y que también debería de incluir el tabaquismo. De tal manera que la mayor parte de los pacientes lo que ofrecen es reducir el hábito tabáquico. Algunos a lo mejor suspenderlo durante 2 a 3 días, pero yo creo que la mayor parte en realidad no hacen un gran esfuerzo en lo que se refiere al tabaquismo y que nosotros llegamos a operar a esos pacientes sin que dejen de fumar. Yo he visto en algunas clínicas, sobre todo Estados Unidos, en donde dicen si el paciente no deja de fumar no lo opero. A mí me gustaría saber si alguien de ustedes sigue una práctica así. Yeah, this is going to be interesting because I'm going to hear myself being translated. I've changed. I've been doing bariatrics now for 15, 14 years. In the beginning, I was very kind to my patients. Now I am very strict. If you can't stop smoking, you don't get an operation, and I won't even believe you. I will measure either urinary nicotine or serum carbon monoxide to make sure that you've quit smoking. If you don't quit smoking, you're not going to get an operation. I'm helped a little bit by the fact that when I see a patient originally, I have about 6 months because of insurance issues, and that's enough time to bring them through. It's true this is an oral complex, and people who stop smoking eat more, and you're going to get a little bit of weight gain. But if she's not committed to stopping smoking. The other thing is 26 a package a day for 26 years, you're going to have respiratory problems. They won't show up on the chest x-ray, but you'll have altered pulmonary function tests. It's important to measure pulmonary function and see, especially vital capacity. It makes a difference in how you're going to treat them post-operatively and how much you're going to do physical therapy after and respiratory therapy. But again, it's a rock in a hard place. It's difficult. It's difficult to say no to patients. There's other practices in New York where they can go. But the one problem with these patients is not only the operation and around, it's especially if you do bypass. The incidence of ulcer disease in these patients is 10 times what a patient who doesn't smoke has. It's #1 cause of recurrent ulcers, and these ulcers are difficult to treat as long as they keep on smoking. I used to smoke many years ago. I'm old enough. I quit. If I can quit, anybody can quit. Because I like to smoke, but I've been
smoke-free for 20 years, and I think the patient can do it as well. Pablo, para cerrar el tema del tabaquismo, que me parece que da para mucha discusión, ¿es recomendable, es práctica tuya, o qué nos puedes decir con tu amplia experiencia? ¿Qué hacer con el tabaquismo? ¿Qué decirle a los enfermos que no quieren dejar de fumar? ¿Hay que subrayarles el riesgo que pueden tener? ¿Cuáles son? Digo, no nada más durante la cirugía, sino en el periodo postquirúrgico. ¿Qué haces tú? Pues definitivamente que a nosotros como cirujanos nos gustaría que el paciente dejara de fumar, definitivamente que es lo ideal y es lo que nos gustaría, aunque como Miguel Herrera dice, el paciente difícilmente lo va a dejar o lo va a dejar completamente. Con un grado tan severo de tabaquismo y por tantos años, no soy yo quien el que va a decir si el paciente se puede operar ya en este momento, sino es parte del equipo multidisciplinario, en especial el internista que tenemos, es el especialista, es el experto, es el que me va a decir, oye, este paciente necesita pruebas de función pulmonar o necesita otro tipo de preparación, no soy yo soy el cirujano, yo necesito apoyarme en mi equipo multidisciplinario. A mí me gustaría que me lo manden sin fumar, pero a veces el paciente no lo va a dejar. Insistimos mucho también en el manejo posoperatorio de esos pacientes, o somos más agresivos o más insistentes en los ejercicios respiratorios, en todo lo que se pueda ayudar para prevenir las complicaciones por el tabaquismo. Doctor Moya. Buenos días. Esta es una pregunta para el doctor Miguel Herrera. Doctor Miguel Herrera, ¿usted cuántos pacientes? He escuchado yo que se mandan a valoración, pero ¿cuáles son los pacientes que debemos de mandar a una valoración neumológica? Pruebas de capacidad pulmonar, etcétera. Porque yo tengo una persona muy cercana a mí y me dice, bueno, ¿por qué pides tu valoración cardiológica? Si a final de cuentas los gases los van a manejar los pulmones. Yo creo que en un paciente obeso es más importante una valoración pulmonar que una valoración cardiológica, porque a final de cuentas son gases los que va a recibir, aunque sean de alto nivel los gases, muy buenos, electivos para este tipo de procedimiento, pero no deja de ser pulmonar. ¿A quiénes o a cuáles debemos de mandar a valoración neumológica? En realidad, la mayor parte de los pacientes que tienen problemas respiratorios que yo veo ya han tenido tratamiento por un neumólogo. Pero ¿cuáles serían aquellos pacientes en los que nosotros identificamos un problema que los mandamos con un neumólogo? Aquellos pacientes en los que durante la evaluación inicial se identifican que tienen datos de apnea del sueño, todos reciben, o a todos se les realiza un estudio nocturno para ver con qué frecuencia hacen apneas, y si se confirma la presencia de apnea del sueño, se les da tratamiento con CPAP durante por lo menos 2 semanas antes de la intervención. Si en las pruebas de funcionamiento respiratorio ellos tienen restricción o obstrucción mayor que leve, se les envía a una interconsulta con neumología. Y si tienen algún síntoma que por alguna razón no hubiera sido tratado, datos que nos hagan pensar en que tienen asma, datos que nos hagan pensar que tienen enfisema pulmonar, son vistos por un neumólogo. Pero en realidad podría yo decir que el número de pacientes que nosotros enviamos está predominantemente dado por apnea del sueño, que por alguna razón no es tan fácilmente diagnosticada en nuestro medio, pero no recuerdo ahorita un caso de que alguien nos haya llegado con asma y nosotros hayamos descubierto el asma, sino son pacientes que ya venían ya habían sido diagnosticados y habían sido tratados por su neumólogo. Muy bien. Bueno, pues a esta persona, que además era mujer, y este es otro dato importante, los hombres son los que habitualmente son más fumadores, es mujer, se le realizó una manga gástrica en abril del año pasado, una manga gástrica por laparoscopía, aparentemente sin ninguna situación adversa transoperatoria, y al 5.º día presenta una salida de material alimentario por el drenaje. ¿Qué recomiendan ante esta circunstancia? ¿Qué debemos hacer como primera reacción los cirujanos si tenemos una paciente operada como esta y nos presenta al 5.º día una fuga? ¿Qué es lo recomendable de investigar, doctor Schiavone? Bueno, la primera cosa que preguntaría es ¿por qué una manga? Para nosotros, esa es una enferma que se debería quedar en un bypass, esa es mi opinión. Por 44 de índice, yo pienso que el bypass es mejor que la manga gástrica. Pero se tiene una manga, otra cosa importante es, yo cuando hago mangas no pongo drenajes, esa es una otra discusión.
La tercera pregunta es cómo está la enferma, la parte sistémica, cómo está. ¿Se está bien, estable, no tiene alteraciones sistémicas o se tiene alteraciones sistémicas? Esa es muy diferente la conducta. La paciente está estable, no está en un estado séptico, no está hiperdinámica, nada más tiene la fuga que está drenando perfectamente. No tiene escurrimiento del contenido alimentario hacia el resto del abdomen. ¿Qué le hacemos? Yo pienso que no es mi, porque todo lo que hago es diferente de este caso, mas yo pienso que si la enferma está bien, no tiene repercusión sistémica, yo la pondría sin comida y esperaría por algunos días antes de cualquier procedimiento. Una cosa importante que se puede pensar es porque como tiene un sistema de mucha presión en los sleeves, se podría pensar en algunos días, esperar algunos días y después hacer algún procedimiento endoscópico como la dilatación del píloros para bajar la presión en el estómago, quién sabe cerrar la fuga con tratamiento clínico. Yo no pondría prótesis por enquanto. Rocío, esta paciente está estable, no está taquicárdica, no está séptica, no tiene fiebre, su drenaje está de alguna manera controlado, la fístula, pero esta paciente no puede comer, evidentemente. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué vamos a hacerle? Una sonda ¿Cómo? que llegue hasta intestino, una sonda enteral para llegar hasta intestino y empezarla a nutrir, porque esta paciente ya se va a empezar a deshidratar y todavía no llega a un proceso de que esté en catabolismo y todavía no se pensaría en algo parenteral, simplemente una enteral, una sonda. ¿Cómo se la ponemos? ¿Se la ponemos directa? ¿Se la ponemos con control endoscópico? ¿Le hacemos una yeyunostomía? ¿Cuál es la recomendación? No, ahorita no la van a meter a cirugía, nada más va a ser una sonda nasoenteral, también con control endoscópico para ver dónde queda, en qué parte del intestino, mejor que sea en yeyuno. Sí. Entonces, es correcto que tengamos una persona con estas condiciones y le coloquemos una sondita nasoenteral. Así es. Y la recomendación alimentaria, sin que nos metamos en el peso y las calorías, ¿qué es lo que tenemos que es? ¿Qué tipo de alimentación? Porque tenemos que reconocer que no todos tenemos una nutriólogo ni un experto en nutrición en nuestro campo. Tal vez no sea lo recomendable hacerlo así, pero esto es lo que pasa en nuestro país. Aquí deberíamos, o sea, dependiendo de la paciente y de ver la fístula que está teniendo, si es de alto, si es de bajo gasto, pero de inicio una alimentación enteral polimérica se le puede ayudar a la paciente. ¿Por qué? Porque no está teniendo mala absorción ni nada. Entonces una nutrición completa. Hiperproteica e baja en carbohidrato. Bueno, pues a la paciente la pasaron la nutrición parenteral y la tuvieron hospitalizada y 3 semanas después la paciente empezó a estar séptica. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se la pusieron, la parenteral? So I would go back one slide, and Una diapositiva atrás, por favor. when you have a leak on the 5th postoperative day, it's ischemia. You have a staple line dehiscence because of ischemia. And you have ischemia because one of the biggest things about tobacco use is mucosal hypoperfusion. So one of the signs, this is an error in judgment to do an operation on this patient. I would prefer in a big smoker, if I have to operate, to do a sleeve, all things considered, because of the high risk of ulcers in gastric bypass. You can't just say that she's doing well today because she is morbidly obese, and tomorrow she may be dying. So you need to know what's going on, and the clinic is not going to tell you in a body mass index of 44 what's going on. You need to do a CT scan, and I would not feed her in the beginning, but I would consider going back earlier rather than later. 5 days is still in the window. The longer you wait, the worse it's going to get. She needs nutrition, I agree. Even obese people have no protein reserves. And I think I would probably start with TPN right away because we're going to be a long time.
If I go back, I will do a jejunal feeding tube, so that I'm well away. She needs better drainage than you need now. I also don't drain, but if you have food drainage and you have a little Jackson Pratt there, or is that Jackson Pratt here? A little Jackson Pratt is not going to do it. So she needs to go back to the operating room. You need to make sure that the drainage is appropriate. You need to try and close it. You can use a patch, but you're starting on a bad trip. No matter what you do, you're going on a very bad trip, and this patient is going to, unless she can smoke in the hospital, she's going to now quit smoking. Una pregunta para los cirujanos. Si deciden operar al paciente, si decidieron reintervenirlo porque no tenía el drenaje colocado o porque tiene una colección, ¿intentan cerrar el orificio o el orificio fistuloso o la apertura o la dehiscencia que tuvo este paciente? Contesto ahorita. Yo estoy totalmente de acuerdo que esa enferma necesitaba un CT scan antes de lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque hay que asegurarse que el drenaje sea apropiado. El hecho de que no tenga manifestaciones clínicas de sepsis un día no significa que no pueda desarrollar un absceso después. Entonces, ¿cuáles serían las finalidades de hacer este estudio? Una, identificar que esté perfectamente drenado. Me gustaría ver cómo está el estómago. En nuestra experiencia, un gran número de fugas de las mangas están asociadas a estenosis a nivel del primer disparo de engrapadora. Y cuando tienen estenosis, si no se trata la estenosis, las posibilidades de que cierren estas fugas es muy baja. Y después, si se busca nutrición, estoy de acuerdo que en un enfermo en el que todavía no sabemos cuál es la evolución, la primera forma debe de ser nutrición parenteral. Pero si se le va a poner una sonda de alimentación, a mí no me gusta poner una sonda nasoenteral, porque esto hace que los pacientes no puedan restituirse a su vida normal, entre comillas, si es que se pensaran egresar del hospital. De tal manera que lo que nosotros hacemos es una sonda yeyunal a través del estómago. Los radiólogos, en aquellos casos en donde la manga respetó el antro, tienen una gran capacidad para poder funcionar el antro, por ahí avanzan una sonda, hacen el avance yeyunal y entonces el paciente se puede nutrir en el yeyuno a través de una sonda puesta en forma percutánea sin la necesidad de tenerla a través de la nariz. Si lo intervienen, intentan Si lo cerrar el interviniera, orificio. Yo lo que haría sería ver las características de la fuga. La mayor parte de estas fugas ocurren en la parte más superior del estómago. Y sabiendo de esto, muchos cirujanos al hacer las mangas se separan del ángulo de Gis aproximadamente 1 centímetro. Si hay un espacio en el que se pudiera poner una engrapadora de manera segura para cerrar ese orificio, digo de manera segura quiero decir, al quinto día el tejido está inflamado, pero si yo veo que hay espacio para poner una engrapadora, trato de poner una engrapadora y hacer un disparo para quitar el orificio. Si esto no ocurre y se puede poner un parche, le daría un punto al estómago y le trataría de poner un parche. Y una de las modalidades que hemos intentado una sola vez, pero que sé que tienen cirujanos que tienen mucho más experiencia, es colocar una malla de prolene sobre el orificio, fijarla y ponerle alguno de los pegamentos sobre la malla de tisucol, no en una manga, sino en un paciente que hizo una fuga de una anastomosis gastroyeyunal en un bypass. Funcionó, pero podría ser otra alternativa. Doctor Pomp. You try to close it, and again, I agree with Dr. Herrera that you need to leave enough space so that you can close it. But unfortunately, even when you close it, you drain it, you patch it, you glue it, the chances that it comes back are more than 50%. And you're starting a very big trip. So one big problem with this sleeve gastrectomy is when you have a problem. And this is just the beginning of a long trip. So there's no magic. One thing you can consider is at the same time you close the leak to do a pyloromyotomy myotomy so that you increase drainage. You can do that either laparoscopically or endoscopically with Botox so that you try and decrease the pressure. NPO, 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 because if you let them drink, the leaks open right away. When you don't let them drink, they open when you let them drink. Bueno, la siguiente, pues este paciente no le hicieron nada. 3 o 4 semanas después, la paciente empezó a estar séptica y su cirujano determinó que había que reintervenirla porque tenía una colección precisamente subdiafragmática izquierda y
le hace una laparotomía con lavado y colocación de yeyunostomía y drenajes. Posteriormente lo vuelve a operar para volver a lavar el abdomen una semana después. Y continúa en las siguientes semanas con sepsis abdominal que ha meritado de múltiples lavados por colecciones intraabdominales. Si ustedes tienen un paciente que necesitan reoperar porque ya identificaron la colección temprana o tardíamente, ¿es recomendable hacerlo por la parotomía o por la paroscopía? ¿O es recomendable drenarlo por vía radiológica? ¿Cuál es la conducta más saludable o menos agresiva o más efectiva? Pablo. Sí, Pablo hace bypass, no, yo no hago nada. Dejaron la más difícil, ¿no? Fíjate que a esos pacientes la mayoría de las veces que nos han tocado así les hacemos una laparotomía, porque son pacientes muy graves, muy inestables, que con una laparoscopía y un pequeño drenajito ahí no le va a solucionar el problema. Con respecto a ir a cerrar el orificio, la idea de reintervenirlo no es esa, no es ir a cerrar el agujero. Si me lo encuentro, y lo veo en buenas condiciones y está muy accesible y los tejidos alrededor están muy bien, pues puedo intentar cerrarlo, pero no es el objetivo primario. El objetivo primario es ir a lavar esa cavidad y a poner unos buenos drenajes de esa paciente, que es lo que le va a salvar la vida, además de la alimentación y de la antibiótico terapia, ¿no? Esos pacientes los hemos manejado con prótesis temprana, por eso le preguntaba a Mauricio qué experiencia tenían, pero con prótesis temprana para cerrar el agujero ya ha cortado la evolución de estos pacientes. Sin embargo, hay pacientes que evolucionan mal y a veces hemos tenido que manejarlos con abdomen abierto porque ya no es posible cerrarlos y con bolsa de Bogotá, y son casos bastante complicados. Pero el objetivo no es ir a cerrar el agujero, es lavar la cavidad, poner buenos drenajes y hiperalimentar a ese paciente. Después de múltiples laparotomías y lavados del abdomen, la paciente fue mejorando su estado séptico y de pronto empieza a aparecer por ahí en el mes de julio, finales de junio, una imposibilidad para pasar saliva. Entonces la paciente empieza a tener cialorrea y a estar escupiendo una cantidad impresionante de saliva todos los días. Le hacen una endoscopía y se encuentra una estenosis total de la unión esófago-gástrica. Imposible de pasar ni el endoscopio ni la guía para dilatar. Lo que continuó fue colocarle nutrición parenteral para seguirle nutriendo. La siguieron nutriendo con nutrición. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, con nutrición enteral, y la paciente se fue a su casa en estas circunstancias, con alimentación por yeyunostomía y escupiendo toda la saliva. La fístula se había cerrado, la sepsis abdominal se había cerrado, y ahora el problema es que tenía una estenosis absoluta de la unión esófago-gástrica. En septiembre se intentó por el mismo grupo de atención quirúrgica una derivación gastroyeyunal. Yo no entiendo por qué. Afortunadamente no pudieron penetrar el abdomen porque estaba muy congelado. Y entonces esa paciente vuelve a salir del hospital y se va a su casa con alimentación por yeyunostomía y se mantuvo así. Y en febrero llegó a otro grupo quirúrgico. La siguiente, por favor. Hasta febrero ya han pasado 9 o 10 meses, y de esos 6 con la paciente escupiendo todos los días. Esto es lo que tenemos en la tomografía cuando ustedes ya la recibieron, y tenemos un esófago dilatado, una colección, derrame pleural, la siguiente, y una colección subdiafragmática izquierda. Esto es en febrero del 2011. ¿Qué hacer con una colección tardía como la que presenta esta paciente, doctor Schiavone? En la primera colección, yo pienso que la primera opción es la drenaje por radiología, por tomografía computadorizada. Para mí es la primera opción. Si la paciente está estable, si no es posible, discordo que la segunda opción es la paroscopía. Y la tercera opción es la parotomía, porque la enferma con la parotomía se queda con más problemas do que en lo inicio. Entonces, para mí, en esta situación, pienso que si tiene una colección tardía,
la primera opción se queda con radiología también. Psicóloga, ¿qué hacer con estos pacientes complicados con una circunstancia tan difícil y por tanto tiempo? ¿Cómo ayudarles? ¿Qué debemos hacer nosotros o qué debemos aportarle y apoyar? ¿Cómo debemos apoyar a estos pacientes para poder seguir el camino hasta su solución? Sí, tenemos bastante trabajo en ese sentido. Hay inclusive un estrés hacia todas partes, iniciando con el paciente. Un paciente así tenemos que darle seguimiento a este estrés hospitalario que se genera. El paciente tiene que elaborarlo, reelaborarlo hasta que tenga toda la explicación. Generalmente muchas veces los pacientes les cuesta trabajo comprender qué es lo que ha sucedido con ellos, ¿sí? Cuál ha sido el porqué sobre todo y las consecuencias y todo lo que ha vivenciado. Pero no solamente con el paciente, sino también con la familia. Tenemos que trabajar este estrés tan elevado durante tanto tiempo y también inclusive muchas veces con nuestro propio equipo tenemos que trabajar ese estrés con un paciente que hemos tenido bajo estas condiciones tan graves. Realmente es cubrir todos estos ángulos, iniciando con nuestra paciente de acuerdo a sus condiciones y a su perfil. Sobre todo tiene que comprender, entender qué le pasó, aceptarlo y tratar de apegarse a lo que nosotros necesitamos que haga. Realmente es bastante el trabajo que se tiene que hacer ahí y es bastante la ayuda que se puede dar, desde el simple apoyo emocional a los familiares hasta el trabajo terapéutico con nuestra paciente. Definitivamente es muy importante. ¿Y al cirujano qué le vamos a hacer desde el punto de vista psicológico? También apoyarlo, porque porque también se estresa, sufre, ¿no? Sí, se estresa muchísimo. Es el que creo que recibe mucho más estrés. No, definitivamente sí, sí. Cuando nos ha sucedido esto, así es. Bueno, pues a este paciente se le hizo un drenaje percutáneo guiado por tomografía, mejoró, se fue a su casa. Esto fue en febrero y en marzo regresa con otro problema. Por la herida quirúrgica empieza a salir un material muy fétido por la línea media. Un paciente que había sido manejado con abdomen abierto, evidentemente con una cicatriz ahí característica de ese tipo de abdomen, y por ahí empieza un orificio a drenar material fétido. La siguiente, y le hacemos una fistulografía. La siguiente, por favor, y ahí está. Una fístula de colon. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo recomendable después de que nos encontramos con esto? Schiavone. Una pregunta antes. ¿En todos los tratamientos cirúrgicos se intentó cerrar la fuga, la fístula? No. ¿No? La estenosis es por la evolución de la fístula. Y la paciente sigue escupiendo saliva todos los días. La enferma tiene que hacer un preparo y se queda la cirugía para corregirlo todo, una gastrectomía total con la primera opción, un bypass, solo con el esófago, no con el estómago. Yo pienso que tiene que preparar el colon, preparar la enferma, se quedar lo máximo bien, operarla. Cerrar la fístula de colon y hacer una gastrectomía total. Rocío, si este paciente tiene una sonda de yejunostomía y nos está apareciendo una fístula colónica, ¿hay alguna recomendación de lo que debamos hacer desde el punto de vista alimentario? Seguirla nutriendo, porque si no se te va a desnutrir y va a estar peor la reintervención. Ver cómo está tolerando la nutrición y estar alcanzando una ingesta que la esté manteniendo, porque realmente también se sienten muy llenos estos pacientes, aunque estén por yejunostomía, los tienes que manejar un poquito de la posición que se están colocando. Aparte, ya están psicológicamente un poquito muy afectados, muy afectados, en la cuestión de que no están saboreando la comida y tú se la estás poniendo por una sonda. Entonces también hay que, lo mínimo indispensable para volverlo a someter a la próxima cirugía. Miguel Herrera, ¿alguna recomendación en este momento? ¿Alguna sugerencia para este caso tan complejo? Yo opino lo mismo que Carlos, o sea, este es un enfermo que tiene una fístula arriba, tiene una estenosis y tiene ahora una fístula en el colon.
lo que habría que hacer es ponerla en las mejores condiciones. Estoy de acuerdo en que el drenaje del absceso debería de haber sido percutáneo, y fue percutáneo, porque no quiere uno volverse a meter en ese estómago y tratarla de preparar para hacer una gastrectomía total con esófago y ayuno, anastomosis y cerrar el orificio, o digo, hacer una resección en cuña o lo que sea necesario en el colon para resolver el problema. Doctor Pomp. I've been to many conferences and seen many times pictures of drains that erode into bowel. So when you leave a drain a long time, you're going to get fistulas. Either the drain starts to create the fistula. So I would have approached this patient differently when she came in again. I don't think interventional radiology is good at draining multiple abscesses. Again, you're in for a very long time with this patient. You need to make sure she's stable. You need to do wide drainage, get rid of it. It's not going to be done in one operation, because the way you're going to have to fix her is you're going to have to go in the chest. You're going to have to bring the jejunum and do your anastomosis in the chest, because the whole gastroesophageal junction is going to be cement. And if you have ongoing sepsis in the belly and you open the chest, then you have an empyema. And I know all this because, like many old surgeons, I've been there. And I always want them to be other patients' patients, but some of them are actually my patients. A la paciente se le modificó la dieta enteral de polimérica elemental y la fístula colónica cerró de manera espontánea. Bueno, en mayo del 2011 ya teníamos una paciente con una estenosis esofágica absoluta, sin evidencia de fístula colónica, sin evidencia de fístula gástrica, con un buen estado nutricional y sin sepsis. ¿Cuál sería la operación definitiva que le haría doctor Zorrilla a este paciente? ¿Qué intentaríamos hacer? Pues si no se puede dilatar la estenosis esofágica, no es posible pasar ni siquiera el catéter para dilatación, pues ese paciente va a terminar en una gastrectomía total y hacer una YR-RUX al esófago, un esófago y una anastomosis en YR-RUX. Doctor Esquiabón, ya lo había dicho. Doctor Pomp. Same. Algo importante es que evidentemente la recomendación es que este tipo de casos deban de ser manejados en centros de alta especialidad, con grupos de cirujanos y equipos multidisciplinarios con la experiencia para poder hacer este tipo de procedimientos. Muy probablemente muchos de nosotros no estemos en esos sitios, así es de que creo que una de las recomendaciones es no intentar hacer algo que para nosotros no sea habitual o que nuestras condiciones no sean para poderlo resolver. La siguiente, la paciente fue sometida a una gastrectomía total, una cirugía que tomó aproximadamente entre 10 y 11 horas y finalmente pudo ser reconstruido con resección de la unión esófago-gástrica y un poquito más arriba. Esta es la imagen unos días después de la gastrectomía total, donde ustedes pueden ver el esófago ya finalmente pasando hacia esta asa de yeyuno y que permite finalmente que esta paciente pueda tener una continuidad digestiva después de después de poco más de un año. ¿Qué porcentaje de pacientes Did she stop smoking? Sin duda, sin duda. ¿Qué porcentaje de pacientes, doctor Guerrera, qué porcentaje de pacientes pueden llegar a este nivel de complicaciones, a este momento? En realidad yo no lo sé porque no tengo el denominador. Lo que sí creo que debemos de buscar la forma de evitar que lleguen a eso. Desde luego que la respuesta fácil es prevenirlo, pero sabemos de que hay un porcentaje de pacientes que desarrolla una fuga. Pero creo que el tratamiento inicial de estos enfermos debe de ser agresivo, suficientemente bueno para no hacerlos que lleguen ahí. Aprovecho de comentar que nosotros hemos tenido oportunidad de tratar 7 casos ya de fístulas crónicas después de una manga, de los cuales 6 se tuvieron que tratar con gastrectomía total y esófago y ayuno anastomosis. Y solamente en uno fuimos capaces de hacer un bypass porque permitía el sitio de la fístula poner otra línea de grapas y dejar un reservorio todavía amplio. Y realmente son casos que se la pasan un año
en todo este peregrinar, por lo menos, hemos tenido casos hasta de 2 años, que requieren una cirugía muy laboriosa, que tiene un índice alto de complicaciones, que finalmente quedan con una operación que no está diseñada para bajar de peso, que es una operación que está diseñada para el tratamiento del cáncer, y es porque llegó su enfermedad a ser casi tan maligna como el cáncer. Y yo les quisiera decir que les resolvimos el problema y que fue muy exitoso que fueran con nosotros, pero por lo menos que yo sepa, 2 de estos pacientes se han reintervenido después en otros sitios. Una porque desarrolló una obstrucción intestinal y tuvieron que tratarla, y después de la obstrucción intestinal hizo una hernia de pared y tuvieron que tratarla, y otro caso más porque desarrolló otra obstrucción intestinal con perforación del intestino y pasó un segundo peregrinar. De tal manera que son casos muy complejos que desafortunadamente llegan a este nivel, que requieren una operación muy grande y que ojalá y esto le resolviera su problema, pero que en nuestra experiencia hemos visto que los pacientes siguen todavía con algunas secuelas o con algunas complicaciones que ocurren de todo este proceso. Doctor Pom, con toda esta historia de este paciente, usted... There's one thing that these patients do that we never saw before with bypass, and that's they fistulize up through the diaphragm and into the left lobe, and they get recurrent, it's like a bronchopleural fistula. And you have patients, they complain like when they drink that they have coffee on their breath and they cough. And so I've seen patients like this too, and not my patient, but a patient I dealt with, thank goodness. She had the anastomosis leak now twice in the chest, ended up with a lobectomy. So these are cases that keep on coming and coming and coming, and they never really finish. So it's very difficult, and I agree, we treat them surgically, but they really, really need a lot of help from the psychological perspective, because they came in for surgery that was supposed to be laparoscopic, 2 days, give them a new life, lose weight, and now they act like patients with stage 4 cancer, and it's a big, big problem. Doctor Zorrilla, usted con este caso en particular y con muchos que seguramente serán similares, ¿considera que este es un procedimiento, la manga gástrica, simple? No es una cirugía simple, es una cirugía muy agresiva, es una gastrectomía. Es una gastrectomía subtotal que es algo bastante agresivo, ¿no? Luego, por alguna razón lo hacen ver como algo simple, algo sencillo, entonces muchos cirujanos con poca experiencia se avientan a hacer esto y con complicaciones muy, muy graves, ¿no? Hay que tenerle respeto y hay que tenerle cuidado a esta cirugía, ¿no? No es algo simple, ¿no? Es una gastrectomía subtotal, no es una manguita. Muchos dicen, le voy a hacer una manguita al paciente. Es una gastrectomía subtotal, de un 80%. Doctor Esquiabón, usted dice que le hubiera hecho mejor un bypass a este paciente. ¿Usted prefería batallar con la úlcera después que con esto? Sí, mi opinión, sí. Yo prefería una úlcera de boca anastomótica do que una fuga en un sleeve. Nosotros estamos haciendo sleeves, mas no muchos. Yo tengo mucho respeto por esa cirugía. No es una cirugía simple. Es una cirugía que se quedó simple porque no hay suturas. Entonces los otros solo engrapada y terminó. Mas es una cirugía que cuando tiene complicaciones es terrible. Es mucho, mucho mejor, como 1000 veces mejor, tener una complicación de bypass do que una complicación de manga. Entonces, es una cirugía buena, mas tiene que rezar para no tener complicaciones, porque muchas veces las complicaciones no son técnicas, no se sabe por qué, isquemia, es terrible. Doctor Moya. Se mueren, y se mueren. Y es una cosa seria. Yo lo que les recomiendo, porque actualmente estamos trabajando en un centro médico 3 cirujanos más, que tienes la oportunidad de conocer a López Flores, y quiero felicitar a la persona que hizo eso, porque subir es un asa en un abdomen congelado es algo
una victoria, ¿no? Primero. Yo lo que recomiendo, y es que hemos visto muchos casos en las mangas, es tratar de entrar por el hoyo que quedó la manga, ya sea necrosado o ya sea porque no mordió bien la grapa, hacer una jareta y poner una sonda Foley, hacerle una piloromiotomía y hacer una ionostomía. Les va bien a los pacientes. Y de esa forma se evita la sepsis, de esa forma se evita lo que dice el doctor Pom, las fístulas pleurales y pulmonares, y les va muy bien, ¿eh? Pero yo creo que eso he escuchado y se les olvida que primero somos cirujanos. Y lo que dijo el doctor Herrera es verdad, agresividad, se mueren. Si nos ponemos a ponerle que Sucol, que Tisucol, que Rucol, que se mueren los pacientes, se mueren. Entonces, no hay que olvidar, ya empezó, a mí algo que me gusta del doctor Pablo Zorrilla es que en un rato él detecta taquicardia y los mete. Hay que meterlos porque si no es catastrófico. Eso es lo que quiero comentar. Gracias. Sí, doctor Noé. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el uso de terapia antibiótico-terapia pero muy agresiva. No es lo ideal utilizar ya ciprofloxacin ni Rosafin, sino utilizar terapia de amplio espectro con estos pacientes. La otra es que muchos de estos procedimientos se hacen en ciudades donde no tienen tampoco la infraestructura para manejar este tipo de pacientes y el cirujano tiene que tener la humildad para poder pedir opinión a cirujanos que han manejado este tipo de pacientes con más experiencia. No se puede quedar solo. La otra recomendación es utilizar a nuestros colegas, involucrar la mayor cantidad de colegas posibles en esto, desde infectólogos, internistas, terapistas, ¿sí? Porque los costos se van elevando y sería muy desagradable, por ejemplo, utilizar shots de Sigris para revertir la sepsis, ¿sí? Que te cuestan alrededor de 300,000, 400,000 o 500,000 pesos en estos casos. Cosas que a veces hay que mandar pedir a nuestro vecino país. Gracias. Al panel, y ya como inicio del final de este caso clínico, si ustedes encontraran indicaciones para hacer manga gástrica, ¿cuáles serían esas recomendaciones para indicar una manga gástrica? ¿En qué tipo de pacientes ustedes consideran más recomendable hacer una manga gástrica? Miguel, comenzamos contigo. Hay pacientes que ya han estado viendo otros médicos, que han estado informándose en internet y que les gusta una manga y que si no tienen contraindicación puede ser un procedimiento apropiado. Pero quitando ellos, ¿cuál es a la población de enfermos a los que yo les ofrezco una manga? A la población de adolescentes. La razón por ofrecerse a los adolescentes es porque el problema que pudieran tener es que ganaran peso si es que eso ocurre a la larga y se puede convertir a otra intervención. Porque quizás sea muy complejo manejar un dumping recurrente, un dumping intenso en un adolescente, de tal manera que a esa población sí nosotros se los ofrecemos como primera instancia. Y ahora tenemos un grupo de pacientes en los que no cumplen completamente con los criterios de NIH para ofrecerse la cirugía bariátrica, que no tienen fenómenos comórbidos significativos como sería diabetes, que lo que están buscando es una pérdida de peso no al mismo nivel que la que se puede obtener con un bypass y que en esos pacientes creo que ofrecerles una manga gástrica podría ser apropiado. Quizá estos sean unas indicaciones totalmente sesgadas por el hecho de que nuestra práctica ha estado basada fundamentalmente en realizar bypass, de tal manera que lo que estamos haciendo ahora es incorporar una nueva técnica y buscamos algunos casos muy selectivos, pero quizá en aquellos cirujanos que se formaron haciendo mangas, lo que tengan sea selectividad para ofrecer un bypass. Doctor Pom. I only have my solutions. I don't. I wish I had this outside somewhere. So, I think body mass index less than 45 or body mass index, especially in males, greater than 55 as a stage procedure. I really believe over time that you need to get in and out of your operation quickly. So to struggle with a very high BMI when you can do a sleeve relatively quickly, let them lose weight. So stage procedure, low BMI, 45 or less with no diabetes is a good indication. Patients who have inflammatory bowel disease or irritable bowel or functional bowel problems, because even when you do a gastric bypass, it can make these problems with their bowels worse. Lots of previous surgery before, Hartmann procedure, colostomy, closure colostomy, a lot of adhesions in the lower abdomen, which makes in a morbidly obese patient a long operation. Even big incisional hernias
lower midline incisional hernias from cesarean or colon surgery, it's good to go up. It's a free area. You can get them to lose weight and fix the hernia later. So I think the sleeve is a good operation for many problems. I also, as far as compliance goes, you have a patient, you're worried a little bit about follow-up and compliance. I think the band needs the most compliance because it doesn't work if you don't come back. The gastric bypass, for the 3-4 years after, you can do pretty well anything. And I have a nutritionist, but I see patients who aren't very compliant and they do okay. But after 4 years, they fall off and they get all the vitamin deficiencies that you can name from B12. You don't see that in the beginning, and you don't see the severe anemia, and you don't see the hyperoxaluria. You don't see all that in the beginning. But after 4, so patients that have compliance issues because you keep the stomach, you have better iron absorption, we don't need to give iron in our patients long term, except occasionally women that have heavy menstrual periods or have had a lot of kids. So I think it's an operation that you need to tailor. I don't think if we knew one operation was good for all patients, we would just do one operation. We have several options. We have the band, we have the sleeve, we have the bypass, and we have the switch. And maybe we have some experimental procedures. You need to sort of choose which you think is best, but often the patient comes to you because you do bypass and they think it's good for them, or because you do sleeve and it's good. I think doing a sleeve on everybody is crazy. I don't think it's an operation for anybody. And the one really important point with a sleeve is you need to tell your patient, this is the only operation in weight loss surgery that I cannot reverse. And they look and say, why would I reverse it? But you say, I might need to reverse it if I have a complication. And they need to have that leap of understanding that this is a bigger operation than you think. Again, it's not because one patient in 100 or 2 patients in 100 do poorly that makes an operation bad. Because when you look at stage 4, stage 3 cancer, 40–50% of your patients die after that operation anyway. So it's not the operation, it's the understanding. And you can't make this decision in a 15-minute consultation and let's go next. They have to understand it. And that, I think, is very important. So I think there's different options for different patients. You use your options on an individual basis. But I don't think, again, I have a problem with diabetes. If I have a patient with diabetes less than 5 years, I really think the bypass is a better operation than the sleeve. What you see in the sleeve is the diabetes gets better quick, and then as they gain weight a little bit, the diabetes comes back much quicker than it does with a gastric bypass. Gracias. Doctor Zorrilla, sobre el mismo tema, ¿en qué pacientes consideraría usted una manga? No lo sé. Ninguno. No lo sé. La verdad, yo no sé la respuesta. Yo no sé la respuesta. Hay que tomar también en cuenta la parte del cirujano o la experiencia del cirujano, no nada más el paciente. Yo creo que si el cirujano o el equipo quirúrgico sabe hacer bypass y sabe hacer un buen bypass y tiene un buen seguimiento de los pacientes, que se quede haciendo bypass. Que se quede haciendo bypass. Y a la vuelta de unos años, los que están haciendo manga que nos digan ya que pase la prueba del tiempo y que nos digan, así como pasó con la banda, ¿no? A qué pacientes está indicado hacerle la banda. Ahorita yo no sé la respuesta. Doctor Esquiabón. Como dice, no estamos haciendo muchas mangas, mas acredito que, concordo con el Dr. Pomp, acrescentaría pequeñas diferencias que estamos haciendo en enfermos con IMC más bajo, entre 35 y 40, que no son diabéticos, porque si tiene diabetes, concordo que tiene que hacer alguna cirugía mixta, tipo con bypass o con duodeno switch. Acrescentaría a los jóvenes, muchos jóvenes, adolescentes, tal vez sería una buena opción porque tiene muchos años. La cuestión nutricional de las vitaminas tal vez sea más tranquila con el sleeve. Entonces, los IMC más bajos, sin diabetes, los jóvenes,
tal vez los viejos también, los extremos más de edad, que se queda una cirugía más rápida, con la importante que no es reversible y que las complicaciones son más graves cuando las tienen. Rocío, para finalizar, ¿cuál es la recomendación de suplementos posterior a una operación de manga gástrica? ¿Cuál es lo que habitualmente están manejando ustedes en su grupo? Igual que en un bypass. Anteriormente se decía que no era malabsortiva, entonces solamente era por la disminución de ingestión, pero ahora se está viendo que también están deficiencias de vitamina B12 y por la disminución del factor intrínseco del estómago. Entonces se está suplementando igual que en un bypass. ¿Incluyendo el calcio? Incluyendo el calcio y dependiendo del tiempo de la cirugía. Muy bien. Psicóloga, su recomendación en pacientes complicados es que acudamos a usted, los cirujanos. Yo creo que es el momento en que el equipo nos unimos muchísimo. Todo el tiempo vamos a trabajar. Me encantaron las respuestas aquí de todos los compañeros, de manera tan completa que dejan ver lo que tenemos que hacer, trabajar de veras y en serio. Y yo creo que es un momento en que hay que trabajar el estrés en el equipo de verdad. Y el que encabeza el equipo realmente tiene muchísimo estrés, definitivamente. No, pero sí, todos tenemos que trabajarlo, reelaborarlo. Hemos vivido este tipo de situaciones y tenemos que reelaborar muchas cosas aquí, aprender, o lo que llamamos aprender de todo esto, definitivamente sí. Muy bien. Pablo. Sí, el estrés es muy alto, pero no es el mismo estrés si es tu paciente y tú lo sigues atendiendo y tú lo sigues tratando de resolver. Así es un paciente que fue operado en otra parte y te llegó a ti, tú vas a tratar de resolver el problema. Es diferente el estrés, es totalmente diferente, ¿no? Muy bien, pues yo creo que las conclusiones, después de escuchar a los expertos, son que la manga no es una cirugía para todos los pacientes, habrá que hacer una selección correcta, como ya se nos ha venido diciendo en los últimos años, que los casos que se complican tienen que estudiarse de inmediato y abordarlos de manera agresiva, hay que tener la humildad de pedir apoyo y de enviarlos a centros de mayor experiencia para poder ayudar bien al enfermo. Es importante el apoyo psicológico. El tabaquismo a mí me pareció relevante tocarlo, por eso me tomé 10 minutos antes de entrar al tema, porque es un problema con el que lidiamos todos los días. Y finalmente yo, después de este tipo de casos, yo les quiero decir que yo ya tuve un caso de complicación que terminó en gastrectomía total. Este no es mi caso, pero ya un paciente mío fue así, la verdad es que es una circunstancia muy compleja. Y voy a una frase que alguna vez leí que dice que todos los cirujanos debemos visitar el cementerio que tenemos en nuestro corazón para no perder la humildad. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes de la mesa, a cada uno de ustedes que estuvieron aquí abajo escuchando, por su atención y por su presencia. Gracias.